Bueno, hola a todas y todos. Hoy les voy a hacer una exposición sobre el texto de Fernández Anguita. Eh, la verdad es que voy a tratar de ser sintética porque el texto es bastante simple y las chicas en los grupos lo expusieron muy bien, así que usen ese material. Quizá voy a contarles un poco el texto en orden para ir uniendo algunas de las categorías que mencionaron, pero no hay mucho más para agregar. Quizá algunas cositas para ordenar. ¿Quién es Fernández Enguita? También lo cuentan las compañeras, así que no me voy a extender en eso. Este, pero lo que tiene de bueno este texto es que pone en práctica, pone en acto, creo que esto ya se los dije, muchas de las categorías que venimos trabajando dispersas, o bueno, que cada autor fue trabajando. Él es como que en un texto bastante ameno pone a charlar y, digamos, pone en acción muchos de los conceptos que hemos venido viendo y que ya ustedes, como educadores críticos que deben ser, tienen que conocer. Estaría bueno que manejen. Así que nada, bueno, él arranca contando esto de que la escuela siempre es degradada y es criticada, este, esto de que también es muy cómodo, ¿no? Culpar a la escuela y de todos los males de la sociedad de la educación. Dice, cuando en realidad se distrae o se corre el eje de lo que de verdad hay que conversar o que necesita reforma. Y más aún, digamos, la escuela en todo caso, la educación es un reflejo de la sociedad en la que está inserta. Entonces, digo, si algo falla en la escuela, probablemente haya problemas más profundos y más amplios de los que tengamos que tengamos que atender. Este, además, bueno, planteando así las cosas, lo esencial de eso no se toca, ¿no? Porque además vivimos en sociedades capitalistas donde se cree que la cultura y la técnica avanzan, de que el acceso a esto es lo ideal y lo deseable y que la escuela es la mejor institución para lograrlo. Este, y también está la idea de la educación como el desarrollo de las facultades internas de la persona, y que es la única que nos incorpora a la cultura, ¿no? Sin pensar que en realidad esta es una cultura entre otras, o, o que pueda ser más importante a veces cómo se enseña que lo que se enseña, ¿no? Todas estas discusiones sobre los docentes, si hay que extender la formación un año más, un año menos, y qué materias hay que agregar, qué materias hay que sacar, sobre los estudiantes. Digo, es formas de correr el eje de lo que realmente hay que conversar y problematizar. Bueno, y luego ya entra en el texto más profundamente y va a hablar de la reproducción de la sociedad. Esto también lo explicaron las chicas bien, yo quizá lo voy a unir un poco para que se entienda a qué viene, ¿no? Porque él dice, bueno, pensemos en la sociedad. La sociedad, primero que nada, tiene que reproducirse para seguir existiendo, para existir. Y para eso necesita la contribución de sus miembros, ¿no? Contribución más o menos voluntaria, ¿no? Y ya vimos con Foucault cómo esta contribución se nos impone, ¿no? Que contribuyamos eh, mediante un montón de mecanismos que ya hemos visto. Pero bueno, la reproducción en realidad nosotros nos enfocamos por supuesto en la social, en la cultural. Pero bueno, vale la pena mencionar, él también lo menciona rápidamente, que en realidad la reproducción, como diría Marx, primero es lo material, ¿no? Para que una sociedad siga existiendo, primero tiene que darse la reproducción biológica, es decir, que siga habiendo seres humanos, ¿no? De nada sirve que tengamos los mejores mecanismos de dominación si no tenemos a quién dominar. Entonces, bueno, primero que nada, una sociedad para reproducirse y continuar existiendo tiene que tener una reproducción biológica, es decir, que tengamos hijos. Luego, por supuesto, yo no los quiero embrollar mucho con esto, pero la biológica es, digamos, uno suma la tasa de natalidad, pero también hay que restar la tasa de mortalidad, digo, más en este contexto, digamos, no solamente tener hijos, ¿no? Después, y además después están todas
los subproductos de esto, que por ejemplo Europa tiene un envejecimiento de la población muy grande, o sea, tiene muchos viejos y pocos niños. Entonces, bueno, esta reproducción biológica es más compleja de lo que yo se los estoy diciendo, pero nada, Fernández Anguita lo que menciona es, bueno, primero tiene que darse la reproducción biológica. Luego la reproducción económica, es decir, para que una sociedad exista y subsista, tiene que producir o importar, comprar los bienes y servicios que esa misma sociedad consume, por lo menos. Luego, si hay excedentes, uno puede comerciar, exportar, etcétera, pero tiene que reproducirse mínimamente las condiciones materiales y económicas que una sociedad necesita, ¿no? Y ahí entran las cuestiones del PBI, etcétera, etcétera. Y luego está, paralelamente, esto digamos, siempre recuerden que estas divisiones, estas distinciones que hacemos, los cientistas sociales son analíticas, por supuesto que no es que una está separada de la otra, pero es para pensarlas, ¿no? Esto, la sociedad se reproduce biológicamente, económicamente y social y culturalmente. Porque esos seres vivos que uno trae al mundo deben permitir, digamos, que esta sociedad continúe con los mismos valores, saberes, representaciones que se tienen. Y ahí es donde entra la escuela, la educación. Las sociedades entonces lo que hacen es, en cuanto a la reproducción social y cultural, es fomentar y desarrollar los valores y las representaciones necesarias para perpetuarse, para mantener el status quo, y desalentar, penalizar, castigar los valores que se oponen a esto, ¿no? Y no mucho más sobre la cuestión de la reproducción, no se hagan mucho lío. Pero bueno, entendamos que la reproducción es que una sociedad continúe como es. Eso es la reproducción. Luego viene, él va a hablar de la socialización, que son procesos. Eso también es importante. Son procesos por los que se trata de introducir y estimular estos rasgos que decía, ¿no? Y por supuesto, como dije, desalentar los contrarios. Son los procesos, ahora igual voy a profundizar la explicación, pero básicamente es cómo se da esto de fomentar ciertos valores y representaciones y desalentar los contrarios. Todos los mecanismos que hagan a eso. Luego también va a hablar, que también esto lo explicaron las chicas, no me quiero explayar mucho, de que la sociedad está compuesta por diferentes instituciones con roles, ¿no? Y cada roles distintos a desempeñar los individuos. Nosotros cumplimos distintos roles de acuerdo a la institución en la que estamos, ¿no? Yo en este momento soy docente, un rato soy mamá, luego soy coordinadora, investigadora, empleada, hija, ¿no? Y a cada rol corresponde un patrón de comportamiento, que es recíproco, ¿no? Yo soy hija de una madre, entonces yo soy empleada de una jefa, que ahí está actuando de jefa, pero después ella se va y también es madre, también es hija, etc. Bueno, y cada institución tiene sus propios recursos, ¿no? Para asegurar los rasgos adecuados de cada uno de sus miembros. Sus leyes o normativas, incluso en una familia no hay leyes y normativas, pero puede haber muestras de aprobación, de rechazo, etcétera, para permitir, digamos, que se aseguren estos rasgos adecuados. Pero bueno, entonces, la socialización. ¿Cuál es el objetivo de la socialización? Y esto es importante. Es, digamos, dijimos que eran estos procesos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que busca? Quiere sustituir los mecanismos de control externos de la conducta por un control interno, ¿no? Vimos con Foucault mucho estos mecanismos de control externo, todo lo que se nos hace para incorporar un montón de comportamientos. Y dijimos, si todo funciona y sale como se espera, uno después termina solito, deseando, esperando, comportándose así, ¿no? Uno solo cree que robar está mal, que hay que estudiar mucho para desarrollarse, que hay que portarse bien, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es sustituir esos mecanismos de control externo por un control interno, propio de uno. Entonces, la socialización debe ser un proceso de interiorización de normas sociales, ¿sí? Que son externas. Entonces, es un proceso por el que el individuo convierte esa cultura que le rodea, que es externa, en algo propio. ¿Sí? Esa idea es muy importante, ¿sí? Porque desmiente
mucho de los sentidos comunes. Quizá ya hoy no tan fuertes, pero digo, aún está esto de que el maestro riega la plantita y que uno tiene adentro un montón de cosas y el maestro lo único que hace es sacar eso que tenés. Y por supuesto el que no puede, el que no le sale, es que no nació para esto, ¿no? Esa gente que viene con estrella, con ángel, etcétera, etcétera. Bueno, la socialización es general y específica, también lo explicaron las chicas, así que no lo voy a desarrollar mucho. ¿Qué quiere decir? General es que, digamos, desde lo más general, es que somos parte de un mundo en un momento histórico. Y en eso todos los seres humanos estamos en la misma. Entonces, todos los seres humanos somos parte de este mundo en este momento. Entonces, en ese sentido es súper global. Pero después se va especificando, porque además de ser seres humanos de este mundo y de este momento, también somos latinoamericanos, argentinos, del Partido San Martín, con esta familia, con este trabajo, con estos hijos, y podemos llegar hasta lo más individual. Por eso la socialización y lo que les decía, depende del rol que vos cumplas, instituciones, te socializas de una manera y de otra. Entonces, por eso es general, pero también es específica. Son procesos que van todos al mismo tiempo en paralelo y que se complementan. A veces pueden entrar en cortocircuito también, digamos, pero es parte de la socialización. Entonces, después se le va a hablar un poco de Durkheim. Durkheim es un sociólogo francés, es uno de los padres de la sociología, junto con Marx y Weber. Y va a decir, bueno, una gran definición, digamos, que hubo, una de las primeras de lo que es la educación, y que el Tomás dice, bueno, la socialización, ¿no? Para pensar en este concepto, de la generación joven por parte de la generación adulta es lo que llamamos educación. Hoy es así. Antes fue de otra manera y en el futuro será de otra. ¿Sí? Pero bueno, por eso ven que yo les digo que Fernández Anguita empieza a poner a dialogar. Socialización, educación, reproducción. Y después, bueno, va a hablar de la eficacia de la socialización escolar. Y va a decir un poco esto que subyace a todo lo que les vengo diciendo, que es que la socialización son procesos que van a durar toda la vida y no siempre con la misma eficacia, ¿no? Esto siempre que hablamos de sentate bien, habla bien, escribir bien. Bueno, cuanto más eficaz es la socialización de uno, mejor inserto estarás en este mundo, o más problemas tendrás en él. Y depende de las instituciones por las que transcurramos, más o menos eficaz será nuestra socialización. Pero bueno, yo acá lo que suelo hacer cuando estamos en el aula es dibujar, digamos, él va a hablar de 3 instituciones que son de las más fuertes. Nosotros, a ver, instituciones hay miles, infinitas, y algunas con más y menor fuerza socializadora, digamos. Y en cada uno es distinto. A ver, la institución de la iglesia puede ser una institución muy fuerte en la socialización de alguien y nula para otro, en la institución de un club, etc. ¿no? Pero hay como 3 instituciones muy poderosas que creo que nadie pasa sin atravesarlas, por acción o por omisión, que son la familia, la primera, la escuela y los medios de comunicación. Medios de comunicación entendidos en un sentido amplio. Más allá de la radio, la tele y los diarios, todo lo que sean las redes, internet, etc. Entonces, yo les hago como las 3 pelotas de cada una de esas 3 instituciones y cómo algunas ganan en una cosa y otras ganan en otra y cómo entran en tensión a veces un poco. Pero bueno, la escuela, por ejemplo, es la que acoge a los individuos, va a decir él, desde que son bebés hasta que somos adultos. Piensen que en Argentina, desde preescolar hasta la secundaria, es obligatorio por ley. O sea que desde los 5 hasta los 18 años, por lo menos, estamos obligados por el Estado a estar adentro. Y si no repetís nunca, quiere decir que mínimo 13 años estás institucionalizado obligatoriamente. Digo, mínimo, ¿no? Después
Generalmente mandamos a nuestros hijos antes al jardín si conseguimos vacante y podemos. Y luego, tanto ustedes como yo, hemos continuado, no terminamos en la secundaria. Entonces son años y años de la vida institucionalizados en la escuela. Entonces, dice, bueno, en este sentido es muy poderosa, más que por los medios de comunicación, que no te pueden obligar mediante la ley a estar sujeto. Hay otros mecanismos, por supuesto, pero digamos, en esto es muy poderosa porque retiene al individuo una cantidad enorme de años, todos los días. En esto dice, es muy poderosa, la familia también, ¿no? Porque los niños, desde que nacen hasta que se van a ver solos, están insertos en la familia y luego continuarán sus vínculos también, generalmente hasta tu muerte. Bueno, no sé si aclaré, digamos que hay varios entonces procesos de socialización que van en paralelo, ¿no? Por supuesto, no todos con igual importancia y eficacia, como os les decía con las instituciones, pero bueno, lo que determina la importancia y la eficacia de la socialización de cada una de estas instituciones, que yo hablo de estas tres, pero ustedes tendrán otras que han sido importantes y eficientes o no, es la fuente de esta importancia y eficacia, tiene que ver con la autoridad que tenga la institución. La autoridad familiar está dada más que nada por las relaciones de afecto y dependencia que se dan, ¿no? Cuando uno nace, depende necesariamente de esa familia y si todo medianamente funciona, también se da un afecto. Esto reforzado además porque vivimos en una sociedad donde el poder lo tienen los adultos. Aunque cada vez tengan más derechos y más poder los niños, seguimos teniendo el poder los adultos. Y luego está la autoridad escolar, que, a ver, viene de una delegación que hace la sociedad. Nosotros, como parte de una sociedad, delegamos una autoridad a la escuela que está legitimada, porque, digamos, no es solamente, bueno, me obligan, no pienso y obedezco a la escuela. Bueno, no, digamos, tiene como un fundamento y tiene una legitimidad que tiene que ver con que se la presenta a la escuela como que deriva de la lógica del saber. En estas sociedades, el saber es algo muy poderoso, muy legítimo, ¿no? El saber, lo científico, la razón. Entonces, bueno, la escuela es la casa donde esto se adquiere. Está en cuestionamiento, está en tensión por los medios de comunicación, pero digamos que es la casa oficial del saber, no así la escuela, la familia. Entonces, bueno, pero bueno, ¿qué es una autoridad, no? La autoridad en qué se basa, dice, y él va a decir, la autoridad se basa en la capacidad de definir la realidad de aquellos sobre quienes se ejerce. ¿Sí? Esto lo vemos, se ve muy claro en un padre o en un jefe, ¿no? Yo defino la realidad sobre quien ejerzo mi autoridad, más o menos, ¿no? Entonces, para la escuela, digamos, en la escuela, para la mayoría del público al que asiste a la escuela, no existen otras realidades más que la definida por la escuela. Esto al menos era así, ¿no? Los medios debilitan bastante este punto. Ya vamos a ver con Duvet cómo la propia escuela, al presentarte una realidad crítica, al bajar esto de la razón y todo, se fue cavando su propia fosa, porque si se generan sujetos críticos después te van a criticar. Pero no se preocupen todavía por eso. Entonces dice, bueno, la escuela, para sostener esta legitimidad, que es una de las sobre la que basa su autoridad, además de obligarte per se, tiene que mostrar que se ocupa de lo que vale la pena, ¿no? Digo, ahí es cuando yo les hago los dibujitos donde empiezan las pugnas con los medios de comunicación. Digo, es muy difícil con internet seguir sosteniendo que la escuela es la que más saber tiene o la que el mejor saber tiene. Digo, internet tiene un caudal de información y una velocidad y una actualización que la escuela jamás va a poder llegar. Entonces, inteligentemente, digamos, lo que la escuela empieza a mostrar entonces es que se ocupa de lo que vale la pena, ¿no?
Bueno, sí, pero los pibes usan internet para boludear o para poner fotos o para mostrar lo que comieron. Este, no saben usarlo, digo, en realidad de las cosas importantes, serias, útiles, razonables, se ocupa la escuela, ¿no? Entonces esa es la disputa entra más por ahí. Em, entonces, va a decir, bueno, la escuela tiene que mostrar que se ocupa de lo que vale la pena o forzar a los alumnos a comportarse como si así lo creyeran, ¿no? Una de las farsas de la educación hoy en día. Mostrar que nos ocupamos de lo que vale la pena y que es útil. Y, y el pibe tiene que actuar como si eso le interesara y le aportara. Y después, si llegamos a ver el texto de Freire que les doy, la escuela respondiendo a preguntas que nunca nadie se hizo. Y se empieza a generar toda esta farsa hasta que encontremos modelos superadores. Pero bueno, la escuela, siguiendo esto de las disputas y en qué tiene poder la escuela también saca fuerzas de que no solo transmite información, ¿no? Sino que, por esto que hablábamos de la información y del saber, donde disputa con los medios, sino que también es un poderoso organizador de la experiencia de los alumnos, ¿sí? No solamente nos da contenidos, sino que esto organiza la experiencia. Ahora voy a profundizar. Se tiene la fuerza legal y material para retenernos muchas horas, muchos días y muchos años, como ya les dije. Entonces, por un lado, retiene forzosamente a los niños y a los jóvenes. Pero por el otro lado, y acá vuelvo a esta idea de la organización, organiza, además de la actividad intelectual, que por supuesto nos enseñan a contar, a leer, a historia, también organiza la actividad material, incluso mucho más eficazmente que lo intelectual, a mi criterio, obligándolo a callar, a hablar, a sentarse, a respetar una autoridad, etc. ¿Qué quiere decir con esto, digamos? Yo creo que la mayoría de nosotros no recuerda qué es un logaritmo, por ejemplo, o las funciones. Digo, la mayoría de los contenidos que nos han dado, no sé hasta qué punto los hemos aprendido, más allá de que hay cosas que quedan y etcétera, digo. Pero lo que seguramente no nos olvidamos nunca es que hay horarios para entrar, que hay autoridades a respetar, que hay timbres que indican en qué momento levantarse e irse y que hay timbres que indican en qué momento volver. Digo, todo eso también te lo enseña la escuela, aunque no lo diga. Y en eso es incluso mucho más eficaz. Y en eso este, le gana por afano a los medios de comunicación. También que no es tanto el objetivo de los medios, pero digo, como organizador de la experiencia material es el más eficaz, digamos, la institución más eficaz. Bueno, y por último, digamos, una de las últimas potencias de la escuela, digamos, él va a decir, bueno, las relaciones sociales que se dan en las modernas organizaciones económicas y políticas, o sea, en la sociedad, los vínculos que se dan en estas sociedades que son complejas, modernas, y que esas relaciones se alejan de las de la familia, ¿no? Difícilmente uno se porte con los compañeros del trabajo como se pelea con los hermanos, o uno no va a andar puteando al docente como puteas a tu mamá, digamos. Entonces, las relaciones que se dan en todas las instituciones económicas, políticas, culturales que vamos a ir atravesando durante toda nuestra vida, pero desde ir al banco, esas relaciones se alejan de la lógica de las familiar, ¿no? Entonces, la escuela no es solo la segunda institución, donde la primera es la familia, la socialización primaria, entonces no es la segunda institución a la que acude al niño, es la primera que se asemeja a estas relaciones, ¿sí? O sea, es la primera institución que se va a parecer a todas las otras instituciones sobre las que vas a estar en tu vida. O sea, de hecho, la familia es lo distinto. Todas las instituciones por las que vas a transitar durante tu vida hasta que te mueras eh, se van a asemejar mucho más a las de la institución escolar, ¿sí? Es la primera organización formal y burocrática a la que accede un sujeto, ¿sí? Entonces
Es la segunda desde la familia, pero es la primera organización formal y burocrática a la que accedemos. Encima vamos a estar muchísimos años, obligatoriamente. Y si acá en esto le gana la familia, ¿no? En términos de eficacia socializadora. ¿Recuerdan que les dije que socialización puede ser más o menos eficaz? Bueno, en eficacia socializadora, para poder estar socializado y transitar por las múltiples instituciones que vamos a recorrer durante nuestra vida, la escuela es la que mejor nos prepara. ¿Sí? Y para cerrar, él tiene como al final hace como unas conclusiones donde se llama la perspectiva de la sociología de la educación, donde va a decir, bueno, no existe una sociología de la educación que no analice en realidad la sociedad general antes, ¿no? El Estado, la economía, digo. En todo caso, el análisis sociológico se enfocará en la educación, pero cualquier sociólogo digno debe analizar toda la sociedad para comprender el sistema educativo que está pensando. Después dice, bueno, esto es importante, ya lo dijimos, pero él lo pone en la educación no es algo de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. No es una autoproducción del individuo, sino que es la producción de este y la reproducción de la sociedad, ¿sí? No es autoproducción hacia afuera, sino que se produce el individuo y con eso se reproduce la sociedad. Luego va a decir que el sistema educativo no es solamente un escenario o un espacio de procesos técnicos, como a veces nos quieren hacer creer. Esto ya deberíamos haberlo incorporado, pero siempre está bueno recordarlo. El sistema educativo está surcado por relaciones de poder, por grupos con intereses contrapuestos en muchos casos, ¿sí? Y donde hay disputas. Entonces no es solamente un lugar técnico donde hay un señor que te enseña eso y se va, esa persona tiene un montón de concepciones y se gestan un montón de relaciones de poder y disputas. Y ese sujeto no está aislado, es parte de algo mucho más complejo. La educación no es un proceso, también esto lo deberían saber ya, a esta altura no es un proceso universal, ni invariable. Cada cultura tendrá una educación correspondiente con ella. Y después va a decir, bueno, el estudiante no es la única variable, esto se lo dice a los docentes, ¿no? Donde caiga toda la responsabilidad del resultado de su paso por la escuela. En esto quiero hacer un poquito de foco contestando al video de las chicas, que estaba muy bien, pero bueno, ojo con esto que, digo, cuando la sociedad o los medios de comunicación atacan a los docentes, lo criticamos, y está muy bien que lo critiquemos y nos ofendemos y respondemos y fundamentamos. Digo, bueno, a ver, no le podemos echar la culpa al sujeto docente de los problemas ni de la sociedad ni de la escuela. Pero ojo, porque a veces, digamos, cuando nos atacan a nosotros, lo visibilizamos y nos oponemos, pero después a veces terminamos haciendo lo mismo. Digo, bueno, no son los docentes, pero son las familias que cada vez vienen menos a la reunión de padres, que educan muy mal a sus hijos, que son un desastre. Y en realidad estamos haciendo lo mismo, pero con otro sujeto. Entonces, salgamos de esa lógica. Porque la verdad, o bueno, más berreta aún, culpar directamente al estudiante. No, que los pibes hoy en día no les importa nada, están en cualquiera. Que vuelva al servicio militar, ¿no? Como proponía la ministra de Seguridad pasada. Entonces digo, no caigamos, ¿no? Él dice el estudiante no es la única variable, yo agrego el docente tampoco, al contrario, creo que el estudiante es la variable menos fuerte para explicar los problemas del sistema educativo, ¿no? Así que no recaiga toda la responsabilidad del resultado de su paso por la escuela en el estudiante. Es decir, su paso por la escuela y sus resultados, que el estudiante no sea la única variable que tomemos para no le echemos la responsabilidad de todo a ese estudiante. Y por último, y esto está discutiendo con algunas líneas de la sociología, ¿no? Vimos con Foucault, no sé si vieron el videito de Feynman, cómo él explica lo del estructuralismo, ¿no? Tenemos como esa línea más estructuralista que dice un sujeto está inserto en una estructura y lo que la estructura le dicte lo hará. Y después está la línea de, no, bueno, sujetos. Las instituciones hacemos los sujetos. Yo soy un sujeto libre y yo tengo decisiones y margen y yo acciono y yo hago la estructura y yo hago la institución. Entonces nosotros somos seres libres que decidimos y hacemos bla, bla. Bueno, él va a decir,
ni todo es estructura, ni todo es acción, porque son las teorías de la acción esas, ni todo es lo individual, ¿no? Las instituciones, y acá también a veces les hago como un dibujito, digamos, cuando vamos a Bourdieu sobre todo, hago una especie de como un marco, ¿no? Hay un cuadrado, sí, y nosotros estamos dentro de un marco y el sujeto está dentro de ese marco. Entonces, sí, afuera del marco no podés moverte. Pero tampoco es una jaula cual la de un lorito que no tenemos lugar, digamos. Hay cierto margen, ¿no? Entonces, bueno, él va a decir, ni todo es estructura, ni todo es acción individual. Las instituciones constriñen a los individuos, ¿sí? Los acotan, pero estos tienen cierto espacio para la acción individual y colectiva, ¿no? Una visión más dialéctica. Ni toda estructura ni toda acción. Sí, hay una estructura que nos recontralimita y nos recontradetermina, pero los sujetos dentro de esa determinación tenemos cierto margen, cierto espacio para la acción individual y colectiva y para transformar esas estructuras. Bueno, es todo por ahí. Cualquier duda me escriben.